A mí me gusta cocinar. Y me gusta cocinar y busco en YouTube las recetas de cocina. Tengo muchos libros de cocina, tengo mi recetario. Pero voy a ser honesto. Nunca me salen las recetas igual como salen en las fotos. Me he comprado batidora, me he comprado de todo lo que hay y no me resulta por ningún lado. Y lo interesante es que en la medida que voy avanzando, creo que cocino muy bien, pero no es la misma manera que me aparecen en la fotografía. Y es algo curioso porque me sucede exactamente lo mismo cuando los profesores en las universidades me preguntan ¿cuál es la receta para ser buen profesor? ¿Cuál es la receta para que el profesor o yo como profesor sea capaz de eventualmente hacer buenas clases? Y también los estudiantes me dicen, pero a ver, ¿cuál es la receta para que yo pueda aprender más? Como si fuera algo instantáneo, de seguir paso a paso, etcétera, etcétera. Miren, más o menos, un poco más de 15 años, se empezó una revolución importante en Latinoamérica en ir actualizando los currículums formativos. Y pensábamos que actualizar los currículums formativos era cambiar la receta. Y yo me encontraba con ese desafío. Y de hecho, me tocó en Latinoamérica y en otros países iberoamericanos diseñar hasta el momento 168 currículum por competencia, que ha sido el enfoque que ahora se ha desarrollado mucho. Pero cuando yo iba en el 100, dije, a ver, ¿de qué sirve tener estos tremendos marcos o estos frameworks si al final del día, cuando uno iba a la sala, la gente hacía más de lo mismo? Teníamos la receta, pero lo que pasaba dentro del aula no tenía nada que ver con la receta. Y en ese proceso, cuando vemos que profesores y estudiantes, a ver, aquí hay un desafío distinto. Ya no podemos pensar de que el currículum simplemente es una receta que tengo que aplicar. Y ahí comienzo a preguntarme cómo podríamos hacer esta experiencia de facilitación para profesorado y para estudiantes de poder insertarse a la vida universitaria bajo estos nuevos desafíos que nos enfrentaba la formación. Y empecé a partir de un grupo de universidades que me creyeron lo que estaba diciendo y que al parecer había experiencias internacionales, de empezar a crear ciertas unidades de apoyo y de trabajo con docentes inicialmente. A poco andar, me di cuenta que no bastaba con apoyar solamente al docente, sino que era muy necesario también apoyar al estudiante. Por tanto, entre lo que se usaba con el estudiante, qué sucedía con el profesor, necesitábamos eventualmente construir una comunidad distinta. Y ahí es donde comienzo a trabajar con centros de enseñanza-aprendizaje. Ya hace pocos días, ya son 37 centros que me ha tocado acompañar y trabajar en estos temas. Y lo que uno va aprendiendo al final del día es de qué manera, más que dar recetas a profesores y estudiantes, es de qué manera somos capaces de ofertar, de ofrecer ciertas orientaciones y criterios que se ajustan a las realidades de las personas, de los contextos, de las situaciones que van originando. Lo interesante es que estas experiencias o estas unidades de centro de enseñanza-aprendizaje no son nuevas en el mundo. Las primeras nacen a mitad del siglo XX. De hecho, en Chile me he encontrado con que la grata sorpresa que a finales de los 60 había aquí en la Universidad de Chile algunas facultades que teníamos unidades como esta ya y que después y otros países también en Latinoamérica tenían, pero claramente con los cambios vertiginosos que hubo en los 70 y finales de los 60 en varios países, estas unidades desaparecieron y han vuelto a resurgir con fuerza ya desde el 2000 más o menos, 2008, 2007 en adelante en toda la región. Y estas unidades son tremendamente importantes porque estas unidades al final del día lo que hacen es que los modelos educativos institucionales, esto que queda tan teórico, queda tan, digamos, dentro de marcos genéricos, logren ser implementados en la cotidianidad formativa. Por tanto, siempre planteo y creo que si el corazón de la formación, si el corazón son los proyectos educativos y los aprendizajes curriculares, los centros de enseñanza y aprendizaje son el sistema circulatorio. Porque son los que te permiten eventualmente hacer que este proyecto que lo declaro eventualmente circule. Y ha sido una experiencia muy interesante el poder ver
cómo ha sucedido. Hay experiencias que han funcionado, otras que se han muerto, otras que han tenido grandes éxitos, otras claramente que van en proceso de ascenso, pero también hay aprendizajes que uno va detectando y que claramente son relevantes y que son importantes de visualizar. Y estos aprendizajes que me ha tocado visualizar y aprender, claramente se lo quiero compartir en este momento. Y primera cosa, dentro de los aprendizajes tiene que ver, siempre la pregunta es, ¿para qué son estas unidades? ¿Para qué sirven? Y al final uno lo que mira es que no son unidades de capacitación, no son unidades de necesariamente atención, sino son unidades que deben lograr promover cambios culturales. ¿Qué cambios culturales? El cómo se enseña y el cómo se aprende. Y estos son cambios culturales a muy largo plazo. Basta que ustedes vean, por ejemplo, qué hicieron hoy día en la mañana cuando despertaron. ¿Qué hicieron? Que se pueda contar, obvio. ¿Ya? Pero ¿qué hicieron? Y se dan cuenta que son rutinas. Las culturas son rutinas. Y en la universidad tenemos rutinas. Si ustedes ven, por ejemplo, ¿por qué tenemos 16 semanas en la universidad? Tenemos 16 semanas de clase aproximadamente nosotros, era porque la Universidad de Harvard tiene 16 semanas. ¿Y ustedes saben por qué la Universidad de Harvard tiene 16 semanas? Porque la Universidad de Oxford tiene 16 semanas. ¿Y ustedes saben por qué la Universidad de Oxford tiene 16 semanas? Es porque es el tiempo que existe entre la siembra, Navidad y la cosecha. ¿Y qué hacemos en la universidad? Es que siempre se ha hecho así. Entonces, claramente hay rutinas que hay que cambiar y que sean significativas. Como por ejemplo, comprender que hoy día tenemos neurociencia, que hay aprendizaje. Tenemos que comprender que estamos en una generación distinta de estudiantes. Conocer quiénes son mis estudiantes es conocer cómo aprenden. Y ahí tenemos el desafío importante en los cambios culturales. Un segundo elemento muy relevante tiene que ver que este tipo de unidades tiene que comprender la cultura institucional. A mí me preguntan siempre, ¿pero qué estructura tiene que tener el centro? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo tiene que organizarse? Y le digo, no sé. Entonces me quedan mirando, ¿pero cómo es que no sabes? No sé, porque hay que comprender qué le hace sentido a esta cultura en particular. Las universidades somos grandes culturas y después culturas acotadas según facultad, incluso departamentos. Por tanto, comprender las culturas es comprender también cómo vamos ajustándonos a estos contextos como tal y cómo nos vamos organizando. Pero claramente, un centro de enseñanza-aprendizaje, sí o sí, una condición sine qua non es profesores, estudiantes y medición. Y todos los otros aspectos son aspectos que puedan apoyar a que esto fluya de manera más natural. Otro elemento importante tiene que ver que los centros tienen que ser capaces de promover experiencias que vayan en la frontera, especialmente en la frontera de la enseñanza en las disciplinas, el hacer avanzar la enseñanza de la disciplina. No solamente hacer avanzar la disciplina en conocimiento, sino el cómo se enseña esta disciplina. Yo siempre me preguntan, ¿qué es mejor? ¿Un centro central a nivel de universidad o un centro local? Mire, yo digo, depende del grupo que tenga o depende del tamaño de la universidad, pero también depende de las culturas. Tenemos que comprender que al final cada disciplina también es una forma de hacer las cosas distintas y eso hay que tenerlo muy presente. Otro elemento muy importante es poco práctico y también pierde la esencia si los centros no tienen trabajando y no trabajando simplemente como ayudantes, sino en colaboración, en corresponsabilidad permanente, estudiantes. ¿Por qué? Porque son los estudiantes el que nos dan el poder tener feedback de lo que está sucediendo al interior del aula. Por tanto, los mejores, partes del equipo de un centro de enseñanza-aprendizaje son estudiantes. Y yo le digo siempre profesionales en formación. Y qué mejor que también sean de la disciplina o del área que está trabajando. Por tanto, son importantes dentro del trabajo tener siempre, de manera permanente, estudiantes, no solo como destinatarios, sino como corresponsables dentro del proceso. Es muy importante que los centros de enseñanza-aprendizaje también aprendan a demostrar valor en su entorno, el darse cuenta qué puede provocar en la cultura en que está el tener que decir, mira, esto es importante. Entonces, el tener que
hacer que los otros atribuyan valor es una tarea no menor. De ahí la importancia de trabajar tanto con profesores y estudiantes, con gestores, con gestores institucionales. Es decir, son procesos que tienen que intervenir todos los niveles para poder asignarle valor a algo que es importante. Ojo, que es un valor cualitativo, no cuantitativo. ¿Cuál es el error típico que me preguntan? ¿Cuántos profesores capacitaron? No tiene ningún sentido. Más bien pregúntate es cómo este tipo de unidad han cambiado las culturas a partir de que existe este tipo de experiencia al interior de una unidad académica. Otro elemento importante, el fenómeno educativo es un fenómeno complejo, difícil. Yo lo que he aprendido es que lo que no funciona es pensar que estas experiencias son para gente de educación. O sea, es decir, desde la pedagogía. La verdad es que lo que yo he aprendido es que es un elemento, pero no el único. Para poder abordar en la universidad una situación que es compleja, debemos abordarlo complejamente. Y la manera de abordarlo complejamente, multidimensionalmente, es teniendo distintos profesionales, disciplinares ahí trabajando en el centro. Entre más variedad, mayor riqueza. Y ahí me preguntan siempre, ¿cómo recluto a esta gente? Porque claramente me dicen, es que en el mercado no hay. La verdad es que no exista, lo que pasa es que están buscando mal. Lo que tenemos que buscar es gente que sea flexible, gente que aprenda a aprender, que se atreva a aprender, que aprenda, que es muy importante, a trabajar en contextos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque trabajar con el aprendizaje, con las culturas es complejo. Y por tanto la incertidumbre es algo permanente. Es parte del trabajo la incertidumbre. Pero también la innovación es parte de la incertidumbre. El innovar es navegar en la incertidumbre. Y aquí un dato interesante. Cuando yo tengo un estudio de 1.600 profesores universitarios en Latinoamérica que innovaron, y es interesante que cuando innovan, sus desempeños bajan, pero en forma estadísticamente significativa. Y hay un grupo que deserta. ¿Por qué deserta? Porque se siente inseguro. Y los que siguen, 2 semestres después, ven los resultados. Es decir, el tener que hacer cambios dentro del proceso educativo, hacer cambios en mis rutinas como docentes, provoca inseguridad. Por eso necesito unidades como esta que me acompañen a hacer estos procesos. No estoy solo. Es muy importante que estas experiencias, estas unidades sistematicen, escriban lo que está sucediendo ahí. ¿Qué aprendizaje están logrando en este proceso de interacción y de interpretación cultural y de transformación? Hace un montón de años me encontré con uno de los expertos mundiales en estas temáticas, hace como 20 años, en una conferencia, y es como si los psicólogos o los terapeutas se encontraran con Freud, no sé, los economistas se encontraran con Adams, no sé, la gente de salud con Fleming, más o menos así como que, y le tuvieron la posibilidad de preguntarle algo, ¿ya? Y yo le pregunté así todo, ¿cuánto se habían demorado en rehacer su currículum por competencia? Porque en ese momento ese era el gran problema. Aquí en Chile había universidades que en un fin de semana hacían el cambio. Y y me dice, bueno, eso y los efectos. Y me dice todo sonriente, me dice, sí, yo me demoré 15 años. ¿Cómo que te demoraste 15 años? Sí, porque son cambios culturales. No son cambios de recetas. No son cambios de métodos, son cambios de cultura. Y segundo, los efectos. Y me dice, mira, no tengo idea, pero por primera vez los profesores universitarios se sientan a conversar de lo que quieren de la formación. Y finalmente, es tremendamente importante es que estas unidades, cuando uno mira por qué estas unidades en lo que me ha tocado vivir a mí, funcionan o porque tienen un éxito o porque son capaces de afectar o impactar o han sido capaces de morir, tienen que ver con los liderazgos. Pero no un liderazgo concentrado, sino un liderazgo distribuido en los equipos. Pero también que sean liderazgos que sean capaces de ser flexibles a los contextos, que puedan adaptarse, pero también liderazgos que sean inspiradores. Liderazgos que puedan mostrar hoy día hacia dónde tenemos que ir mañana. Y con el profesorado igual. Los centros
de enseñanza-aprendizaje tienen que instalar, esto es una campana de Gauss. Hay un grupo de profesores que con un vaso de agua se motivan, están arriba de la mesa, hipermotivados, quieren todas las metodologías. Y al otro lado de la campana de Gauss, aunque tú traigas al experto del mundo mundial, no va a cambiar. Y al medio, la gran mayoría de profesores. La estrategia es claramente la gran mayoría de profesores hacerlo avanzar, a veces más rápido, a veces más lento. Y los que son hipermotivados, necesitamos que estos profesores hoy nos muestren lo que necesitamos de la educación universitaria del mañana, pero hoy día. Y no van a ser muchos, van a ser unos pocos. Por eso es tremendamente importante comprender de que estos procesos son lentos, son cambios culturales, y este tipo de unidades lo que hacen es ayudar, favorecer que estos cambios sucedan. Nuevamente, el sistema circulatorio del proyecto del corazón. Vuelvo a mi receta de cocina. Yo creo que, como ven, no tengo recetas sobre la formación universitaria. Después de haber hecho muchos currículum, haber hecho muchos centros de enseñanza y aprendizaje, ya hace una década me hice la otra pregunta: ¿cómo hacemos para influenciar ya no solamente el aula, sino cómo influenciamos al gestor de la formación? Entonces yo estoy muy metido en la gestión de la formación. Y creo que es muy importante comprender de que no tengo las recetas, no creo que haya recetas, pero sí he aprendido desde la cocina que puedo ocupar a lo mejor ingredientes, puedo tener distintos paladares que me dan en el contexto, pero al final del día ya cada momento va a tener su gusto o cada plato va a tener su sabor en el momento. Y con la universidad pasa un poco lo mismo, comprender de que la estructura, la universidad, los equipos van marcando claramente los timings en que las situaciones se dan para que se provoquen los cambios. Me gustaría que el plato de mi cocina quedara, o lo que yo cocino quedara igual que en la fotografía, pero yo creo que no es lo importante. Lo importante es que al final del día sea un buen plato. Y también pasa lo mismo con el aprendizaje. No espero que sean aprendizajes ideales, sino esperamos que sean aprendizajes significativos para el estudiante, para la sociedad, y que sean capaces de transformar nuestro mundo. Gracias.